más. La tecnología avanza de tal manera que esto es como subirse en un avión. Solamente se ven fuera de su sitio las personas mayores. Al no poder acceder a los temas digitales, les provoca ansiedad, que se deriva en estados de salud que se van complicando, que además incrementa la soledad no deseada de las personas mayores que no tienen estos conocimientos. Yo creo que la clave de poder romper la brecha a la que nos enfrentamos está, por decirlo de una manera, en tres patas. Primero, la de corto alcance, que es que entre todos debemos ayudarnos. Luego hay otra pata fundamental, que son las instituciones públicas. Y luego la parte más privada, por decirlo de una manera, que tanto las empresas que venden consumibles o venden móviles o venden ordenadores, pero que sean locales, que lleguen a poder dar esos cursos y esas formaciones en situaciones dignas. Para eso están los voluntarios. Entonces, gracias a que hay entidades privadas con voluntarios sin ánimo de lucro que se dedican a estas cosas, son los que precisamente realizan el trabajo que deberían de realizar las instituciones públicas. Que los consejos que le daría yo, Miguel Ángel, a una persona que fuese a empezar en esto del tema digital es, lo primero, mucha paciencia. Lo segundo, tener mente abierta, poder darles cosas que sean como muy sencillas y muy útiles. Claro. Y informarse de algún sitio donde esos conocimientos sean de calidad y tengan continuidad.